En la Ciudad de México, siendo las 16 horas con 16 minutos del día 14 de marzo del 2026, nos encontramos constituidos en la sala de la audiencia número 8 para llevar a cabo la audiencia inicial donde la carpeta judicial 010-0398-2026, que se instruye en contra de Samantha Ramos Hurtado por el hecho que la ley señala como un delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Se le solicita permanecer de manera respetuosa en silencio en la sala. Se informa que la presente audiencia es presidida por el honorable juez de control del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México, doctor en Derecho, Carlos Morales García. Declara abierta esta audiencia, procedan a identificarse. Buenas tardes, licenciada Buenas tardes. Michelle Arcón Muñoz, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía del Delito de Narcomenudeo, con número de cédula profesional 159-688. Por la defensa. Buenas tardes a todos. La licenciada Natalia Chelsea Jiménez Herrera, con número de cédula profesional 1397-1590, expedida a mi favor por la Secretaría de Educación Pública. Primera intervención, pero conozco el caso. Gracias. Buenas tardes, señora. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece licenciado Julio César Chávez Magaña, con número de cédula profesional 7806-559, en mi carácter de defensor particular. Estoy impuesto de la carpeta y inclusive ya participé en la carpeta de investigación. ¿Me repite su nombre, abogado? Julio César Chávez Magaña. Okay, muchas gracias. ¿Más? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Samantha Ramos Hurtado. Gracias. ¿Tiene conocimiento de sus derechos? Sí. ¿Es su voluntad entonces designar como defensores a abogados que están a su lado? Claro. ¿Tienen el uso de la palabra? Sí, su señoría, se acepta y protesta el cargo conferido. Gracias. En este acto se acepta y protesta el cargo conferido. Informa cómo verificó la identidad y las cédulas, por favor. Señora, la identidad se corroboró con las identificaciones proporcionales más que concuerdan con los rasgos fisionómicos de los aquí presentes. Asimismo, a efecto de verificar la autenticidad de las cédulas, fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas de la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando que órganos técnicos presentes cuentan con la patente de licenciatura en Derecho y todos con el debido registro de su cédula ante la primera Secretaría de Acuerdos del Pleno y Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Tiene el uso de la voz, agente del Ministerio Público? Esta representación social solicita se califique de legal la detención y retención. Le pido de favor que se acerque al micrófono y eleve su tono de voz durante toda la exposición que usted haga, al igual que las demás partes. Adelante. Esta representación social solicita se califique de legal la detención y retención de la hoy imputada Samantha Ramos Hurtado, toda vez que estamos ante el supuesto de flagrancia del artículo 146, fracción primera, es decir, al momento de estar cometiendo el hecho. Este ilícito tiene su relación en el artículo 476 de la Ley General de Salud, conocido como hipótesis de posesión con fines de comercio, el cual tiene una pena privativa de 3 a 6 años de prisión. El aspecto fáctico que nace para este tipo penal, esta petición es de las 2 entrevistas de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vestidos de civil, de nombres Carlos Eduardo Romero Juárez, Ailín, Carlos Eduardo Romero Juárez, Ailín Hernández, Ailín Hernández Martínez. Ellos iban realizando funciones de prevención y vigilancia a bordo de un autopotrillo sin balizar de la marca Chevrolet tipo Onix, color blanco, con placas de circulación S79 79 BSA de la Ciudad de México. Esto aconteció el día 12 de marzo de 2026 a las 17:40 horas en la colonia Miguel Hidalgo Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan. Dichos elementos circulaban a una velocidad de patrullaje baja de aproximadamente 5 kilómetros por hora en dirección de norte a sur, circulando específicamente sobre el primer carril de derecha a izquierda. Esto sobre Avenida Insurgentes, centro, específicamente debajo del puente vehicular de Anillo Periférico. Los oficiales observan a unos 10 a 11 metros del lugar donde estaban circulando sobre Avenida Insurgentes, debajo del puente vehicular de Anillo Periférico, en la acera poniente, que se encontraba
estacionado un vehículo negro de la marca Honda, submarca Civic, placas de circulación 874 WER de la Ciudad de México, con su cofre dirigido hacia el sur. ¿Con frente dirigido a dónde? Hacia el sur. Esto le llama la atención al oficial Carlos, debido a que esto obstruiría gran parte del paso de los peatones, ya que está prohibido en estacionar vehículos en ese lugar, señalando en la entrevista que estaba violentando lo señalado por el artículo 30, fracción primera y tercera del Reglamento de Tránsito. Observando los oficiales que la conductora permanecía al interior del vehículo con el motor encendido y mostraba una actitud nerviosa. Seguían circulando los mismos oficiales en la misma dirección, así como a la misma velocidad. Se acercan al vehículo Honda a 1 metro aproximadamente de distancia y el oficial Carlos baja de la patrulla para decirle al piloto del Honda que no obstruyera el paso peatonal y caminó directamente hacia el Honda debido a que por seguridad vial, esto lo hizo debido a que iba a evitar por la seguridad vial que había ahí, así como para también evitar algún hecho de tránsito que pudiera ocurrir. Es el caso que al solicitar el oficial apoyo a una policía, en ese caso, en ese momento, el oficial iba a pedir apoyo también, apoyo a un oficial de tránsito para solicitar infraccionar a la hoy imputada. Es el caso que a las 17:40 horas, el oficial Carlos, al llegar del lado de la salpicadera del Honda, ¿A las 17:40? 17:40 horas, al llegar del lado de la salpicadera, observa que a través de la ventanilla de la puerta del piloto de este mismo vehículo estaba completamente abajo y que en la parte central de este vehículo y sobre el asiento posterior se encontraba una bolsa de plástico transparente conteniendo diversas bolsitas de plástico transparente con vegetal verde. Dicho vehículo era conducido por una fémina que posteriormente responde al nombre de Samantha Ramos Hurtado, y ella tenía una blusa de tirantes color rosa. El oficial Carlos lo pudo observar debido a que la ventanilla de la puerta del piloto de este Honda estaba completamente hacia abajo, y derivado de su experiencia de los oficiales como oficiales preventivos, así como también de varias detenciones que han realizado por este ilícito y que están enterados de que se realiza la forma del delito contra salud en su modalidad de narcomenudeo, así como el vegetal verde contenido en esas bolsitas de plástico que generalmente resultan ser marihuana, y al haber observado ese hecho con apariencia del delito de narcomenudeo en forma flagrante y por la luz natural, le refiere el oficial a sus compañeras, trae droga, y le dice el oficial en voz fuerte a esa persona, a la conductora Samantha, policía, sumado a que los oficiales tienen colgadas a la altura de su pecho con una cadena sus identificaciones. Instante en que Samantha voltea a ver por el espejo retrovisor lateral izquierdo y da marcha al vehículo Honda emprendiendo esta fuga, motivo por el cual se regresa corriendo el oficial Carlos a la patrulla y estando a bordo de la misma, la oficial Aileen arranca e inicia la persecución del Honda, instante en que otra oficial que también se encontraba con ellos, pero no viene su entrevista en la carpeta, es la oficial Sara Beatriz Suárez Villegas, conductora de esta unidad de autopatrulla, solicita apoyo a la dirección para interceptar el Honda, y así como por el autoparlante le indica al oficial en diversas ocasiones al vehículo Honda que se detuviera, haciendo caso omiso el conductor del vehículo Honda, la conductora, y al haber avanzado entre los coches aproximadamente a unos 370 metros sobre Avenida Insurgentes. ¿Cuánto? 370 metros sobre Avenida Insurgentes Sur, y al estar aproximadamente a 190 metros antes de llegar al Banco del Bienestar, esto entre Calle Olimpo y Avenida Camino a Santa Teresa, logran darle alcance al vehículo Honda en el tercer carril de derecha a izquierda. Esta vialidad
cabe aclarar que cuenta con 4 carriles, uno exclusivo para el Metrobús, y debido al tráfico imperante. En ese instante la patrulla sin balizar de la marca Chevrolet, tipo Onix, la cual tiene códigos encendidos y la cual llega en apoyo, rebasa el vehículo Honda y le cierra el paso, poniendo la patrulla frente al vehículo Honda, impidiéndole escapar. De inmediato se estaciona atrás del Honda y bajan los oficiales de la patrulla Onix, otros policías vestidos de civil, con troqueles colgados a la altura de su pecho. Cabe recordar que los oficiales remitentes no recuerdan los oficiales y las placas de la patrulla, ni el nombre de los policías que apoyan en esta seguridad perimetral. Por lo que entonces la oficial Aileen y el oficial Carlos se dirigen con la conductora del vehículo Honda, y la oficial Sara se coloca a la altura de la salpicadera izquierda del ¿La oficial quién? Sara. ¿Sara? Sara, sí. La conductora de la patrulla. Se coloca a la altura de la salpicadera izquierda del vehículo Honda. Los policías, Aileen y Carlos, se identifican verbalmente como policías preventivos, así como con sus identificaciones y tipo troquel que tienen colgadas. Le indica el oficial Carlos a Samantha Ramos Hurtado que descienda del vehículo Honda, a lo que Samantha les dice: ni madres, no voy a bajarme, tú no eres policía de tránsito, culero. Por lo que la oficial Aileen abre la puerta del lado conductor del vehículo Honda y sujeta a Samantha del brazo izquierdo. Le pide la misma oficial nuevamente que baje del vehículo Honda. Baja Samantha, ya que los oficiales la rodearon, y ella baja de mala gana del lado del piloto del vehículo Honda y la colocan del lado de la puerta del piloto de dicho vehículo. Le indican a Samantha que, derivado del hecho que habían observado los oficiales de las bolsas de vegetal verde vistas en el interior del vehículo, y sumado a la actitud evasiva que tuvo, es que la oficial Aileen le realiza una revisión, siendo que la misma oficial se pone sus guantes que saca de su mochila, así como la oficial Aileen, al realizarle esta revisión externa, no le encuentra indicio alguno que se relacione con los hechos. En ese instante, el oficial Carlos le pregunta a Samantha que de quién era el vehículo de la marca Honda, su marca Civic. Refiere las féminas Samantha que es de su propiedad y que no intentará revisar su nave porque le pondría unos putazos. ¿Que no qué? ¿Qué le dijo? Que no intentará revisar su nave porque le pondría unos putazos. Le indica el oficial Carlos que se calmara y lo dejará trabajar. Procede el oficial Carlos a revisar dicho vehículo. Es en ese momento que localiza sobre la parte central del asiento trasero una bolsa de plástico transparente, que a su vez esta contiene diversas bolsas de plástico transparente y cada una de ellas cuenta con vegetal verde. Al sacar el contenido de esta, resultan ser 54 bolsitas de plástico transparente con cierre hermético cada una de ellas, con vegetal verde y con características de 6 centímetros por 5 centímetros. Todas ellas tienen la característica de la marihuana, como olor, color y deshidratación. Esto posteriormente resulta ser, ante el perito químico MNC Berenice García Ayala, con su peso neto de 131.2 gramos de cannabis sativa. ¿Repite el nombre del perito? Es MNC Brendi. MNC, bueno, es su maestría en ciencias. Brendi Berenice García Ayala. Continúan con esta revisión del vehículo Honda y en el piso del copiloto encuentra el oficial Carlos otros 21 envoltorios, pero de papel color beige. Estos en forma de cigarro no comercial, conteniendo cada uno de ellos vegetal verde, el cual a la postre, ante el perito químico, resulta ser la cantidad de 15.2 gramos de cannabis sativa, por la misma perito Brendi Berenice García Ayala. Localizan también en el piso del copiloto 49 bolsitas de plástico translúcido
con tonalidad verde, con cierre hermético, cada una de ellas con sustancia sólida al tacto, resultando ser a la postre 1.80 gramos de lo que se conoce como cocaína, y esto ante el perito Brendy García Ayala, a la posterioridad. También localiza el oficial Carlos en el piso del copiloto la cantidad de 650 pesos. Este numerario consistente en 2 billetes de 100 y 9 billetes de 50 pesos. Localizan en el piso del copiloto un teléfono celular de color morado con la imagen de la manzana en su parte trasera y en mal estado de conservación. No encuentran más indicios en el vehículo. Es por lo que en ese momento los oficiales realizan la detención de la señorita Samantha, y esto acontece a las 17:45 horas. ¿17:45? Así es. Momento en que dice Samantha, momento en que Samantha dice, pinche vieja, pendeja, suéltame. Momento en que la imputada comienza a oponerse a su aseguramiento, jaloneándose e intentando zafarse de la sujeción que realizaba el oficial el oficial Ailín, moviéndose de manera brusca sus brazos y cuerpo para evitar ser controlada. Es lo que en ese momento ambos policías proceden a realizar maniobras de sujeción y conducción para neutralizar dicha resistencia, logrando finalmente subir a la parte posterior de la patrulla, por lo que Samantha se realiza lesiones a sí misma las que tiene. Los oficiales Ailín junto con la detenida y la oficial Sara suben al lugar del piloto de la patrulla antes referida DC-79 EBCA de la Ciudad de México, salen del lugar y a las 17:47 la oficial Ailín le da lectura de sus derechos. Posteriormente, a las 17:50 la oficial Ailín realiza una llamada vía radio, esto para obtener un folio TSA, y la atiende la oficial Yasmín de León Ramírez, y le da el número TSA, tablero de control de asegurados, 26-300-605, y también le da el número del Registro Nacional de Detenciones. Este Registro Nacional de Detenciones correspondiente para la imputada 2026 con terminación 93. Toman como ruta de traslado Insurgentes Sur, Insurgentes Norte, Eje 2, Circuito Interior, Sicómoro y Avenida Jardín. Llegan a la Fiscalía a las 19:20, esto tardando en llegar a la agencia por el tráfico existente en ese momento. Se da inicio de la carpeta de la investigación a las 19:35 del 12 de marzo de esta anualidad. Se verifica la detención este 12 de marzo a las 21:30 y posteriormente hasta el día 14 de marzo de la presente anualidad a las 03:33 se realiza el acuerdo de retención. ¿El 14 de marzo? El 14 de marzo. La puesta a disposición de esta Casa de Justicia aconteció el día 14 de marzo de 2026 a las 5:48. Los datos de prueba con los que esta representación social cuenta para esta petición son las entrevistas de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Carlos Eduardo Romero Juárez, y la oficial Ailín Hernández Martínez. También se cuenta como dato de prueba oficios de colaboración, siendo el primer oficio de colaboración de GMI con terminación 1132-2025, de fecha 26 de diciembre de 2025, por el oficial Carlos Eduardo, el cual este oficio es el que lo faculta para realizar funciones vestido como civil, y el cual tiene una caducidad del 1 de enero al 30 de abril de la presente anualidad. Otro oficio como dato de prueba es el oficio de colaboración 51-2026, expedido el 4 de marzo de la presente anualidad por la oficial Hernández Martínez Ailín, el cual tiene una vigencia del 4 de marzo al 30 de abril de la presente anualidad.
Este mismo oficio es con la misma finalidad de que pueda realizar funciones vestidas de civil. También se cuenta como dato de prueba el informe policial homologado, realizado y suscrito por los elementos aprensores, de los cuales ponen a disposición los indicios químicos, el numerario y el vehículo. Asimismo, también viene un anexo del uso de la fuerza mínima necesario. Se cuenta también como dato del perito en materia de fotografía, 17 fijaciones fotográficas. ¿Cuántas? 17 fijaciones fotográficas. Esto de la perito Laura Altamirano Canto. Laura Altamirano Canto Chávez. Estas fueron realizadas el 13 de marzo de la presente anualidad. Y estas fijaciones fotográficas son de los indicios químicos y el numerario, y así como el celular. También se cuenta con 3 dictámenes en materia de química. Todos estos dictámenes son expedidos por la perito MNC Brendi Berenice García Ayala. De la que destaca que el primer indicio son 54 bolsitas y resulta ser cannabis sativa en una cantidad de 131.2 gramos. El segundo indicio químico son 21 envoltorios de color beige. ¿Cuántas? 21 envoltorios. 21 envoltorios de color beige que son en forma de cigarro, tienen vegetal verde y estos fueron pasados ante el perito químico el 13 de marzo de la presente anualidad, resultando ser el peso de 15.2 gramos. ¿Me repite? 15.2 gramos. También se cuenta con un tercer indicio químico, que es de 49 bolsitas de plástico translúcidas en tonalidad verde. Este resulta ser 1.80 gramos de sustancia sólida al tacto y la sustancia denominada cocaína. También se cuenta con una inspección de indicios y evidencias. Inspección de indicios y evidencias. Inspección de indicios. Esta fue realizada por el policía de investigación Iván Romero Flores en 14 de marzo de la presente anualidad. Esta inspección de indicios es sobre el indicio químico de la marihuana, el indicio 2 de la otra cannabis sativa y el indicio 3 que es de la cocaína. Siendo estos los datos de prueba que sustentan la petición. Bien, defensa. Gracias, señoría. Esta defensa, contrario a la solicitud que realiza el agente del Ministerio Público, solicita usted que no se califique de legal la detención en razón de que no se cuentan con los elementos suficientes ni se ha establecido el grado señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder entablar primeramente una sospecha razonada. ¿Esto a razón de qué? De primera mano del análisis de la entrevista de Carlos Eduardo Romero Juárez, salta de inmediato la atención de que realiza funciones vestido de civil y para el desempeño de sus funciones lo hace bajo una patrulla sin balizar. Sin embargo, posteriormente señala que en compañía de otros compañeros como el oficial Sara, que inclusive no sabemos si ella sí está facultada porque no habrá una entrevista de ella para poder verificar esa situación, pero señalan que también va vestida de civil. Sin embargo, lo que llama fuertemente la atención a esta defensa es que en estricto sentido la intervención del agente policial se realiza a través de un supuesto hecho de tránsito, en razón de que supuestamente mi representada se encontraba estacionada en un lugar donde estaba prohibido e inclusive señalan artículos expresos del reglamento de tránsito, lo cual directamente trastoca lo contenido en registro o en la jurisprudencia de registro digital 2014-689, que al rubro señala control provisional preventivo. La sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente de la policía. Lo relevante en la ratio decidendi de este criterio es dos elementos fundamentales o cómo debemos de entender una dualidad en la manera de la corroboración que se tiene que realizar. Primero, la identificación y respaldo empírico de la infracción. Sin embargo, el punto más importante es verificar, y cuando son intercepciones directamente sobre automóviles, es crucial verificar que dicha acción provenga de una autoridad competente.
En este caso, el agente de nombre Carlos no es una autoridad competente para realizar o para poder justificar o reintentar realizar estas acciones. Y con posterioridad, en caso de que pueda sobrepasar y pueda existir esta justificación posterior de la sospecha razonable, pues se deben de establecer datos con posterioridad a la intercepción inicial, donde pudieran justificar de manera razonada una sospecha e inclusive lo que pudiera justificar una intromisión de esta manera. Por lo cual consideramos que de primer momento no hay un elemento objetivo que permita establecer o darnos credibilidad al sentido de la manifestación de Carlos. Y esto inclusive toma relevancia en el sentido de que él señala que se baja, que se dirige hacia el chofer. También hay que tomar en consideración que en ese momento no portaba un uniforme, señoría. Solamente se acerca y esto es claro, mediante un sesgo que tiene como autoridad, porque es muy enfático en esta situación, que es un tema que la Corte ya inclusive ha superado, que esto no es suficiente para vulnerar o lograr esta sospecha razonada, y establece que por las detenciones realizadas por el delito de narcomenudeo, estoy enterado de esta forma, de cómo se realiza el delito contra la salud. Reiteramos que inclusive la dinámica que señala el agente del Ministerio Público no tiene cierta credibilidad en razón de que supuestamente de la parte de atrás alcanza a observar los objetos. ¿Y por qué señalo que lo hace de la parte de atrás? Porque señala que posteriormente mi representada supuestamente lo ve del espejo retrovisor, ¿no? Y puede del espejo retrovisor izquierdo, y es donde decide arrancar, partiendo de la base que inclusive pues ni siquiera tiene esa calidad de policía de tránsito, ni tiene un uniforme total, aunque con posterioridad tratan de enfatizar mucho el tema de que tienen sus placas colgadas en el pecho como si el grueso de la sociedad pudiera o tuviera conocimiento de que realmente se trata de policías de investigación. Otro punto que llama mucho la atención es que dentro de la misma narrativa, en un primer momento se nos señalan que Sara es quien conduce el vehículo, pero posteriormente, sin que haya ningún tipo de movimiento, salvo que Carlos baje del vehículo, es Ailín quien supuestamente arranca e inicia la persecución. Y esto llama más la atención a esta defensa, su señoría, al tenor que del análisis que realizamos del informe policial homologado, se hace también una descripción supuestamente de esta narrativa. Sin embargo, aunque pareciera ser similar, lo cierto es que no nos permite establecer una sospecha razonada. Leo de manera textual. Samantha Ramos Hurtado manipulaba bolsas con vegetal verde, por lo que al apreciar este hecho le marcamos el alto total del vehículo, y al no hacer caso se inicia una persecución dando alcance sobre Avenida Insurgente Sur aproximadamente a 190 metros. Sin embargo, esta narrativa en ningún momento corresponde, señora. Pasamos en una entrevista ante gente del Ministerio Público a la narrativa de que yo alcanzo a ver, a una segunda narrativa, porque como señaló el Ministerio Público, el policía realiza ese informe policial homologado, donde justifica que alcanzan a observar que supuestamente estaba manipulando. Entonces, esa información ya no nos permite dar coherencia. Otro punto también que llama la atención, al momento de que se sacan los objetos supuestamente del vehículo, el policía manipula esta evidencia y señala que por el olor, el color o la deshidratación, e inclusive señalan que hay otra oficial es la que tiene los guantes. Carlos nunca señala que utiliza guantes, pero el tema más interesante es que realmente no realiza alguna prueba en ese momento, por lo menos indiciaria, para poder justificar por qué se encontraban ante este objeto o este material. Otro punto que también, y pasando a la retención, señoría, sobre el dicho de la otra policía, son contestes, una práctica ya reiterada por Fiscalía. Al momento de que se hace la verificación de flagrancia, no se cumple el requisito del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, se deberá de examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después que la persona sea puesta a su disposición. Sin embargo, del análisis solamente se hace una clasificación jurídica, la cual desconocemos por qué sea en ese sentido, si no contamos con datos objetivos, pero en ningún momento el agente del Ministerio Público, en este caso el licenciado Omar Karim Monreal Corro,
señala el supuesto de flagrancia con el cual había realizado ese acuerdo de verificación. Y más importante aún, ni siquiera señala alguna situación referente al tema de este control provisional por parte de los oficiales. Por lo cual consideramos que tampoco el acuerdo de verificación de flagrancia cumple los requisitos a nivel legal que debemos de tomar en cuenta, señoría. En ese orden de ideas también, de manera muy sucinta, abonando al acuerdo de retención que ha hecho de conocimiento el agente del Ministerio Público de 33 horas, realizado por el agente del Ministerio Público, maestro Jorge Jiménez Nicolás. Lo cierto es que hace un análisis supuestamente sobre algunos factores de riesgo, los cuales son completamente objetivos, no hay ningún estudio que los corresponda, pero lo que más llama la atención es que el suscrito ayer en entrevista ante el agente del Ministerio Público proporcionó algunos documentos para acreditar el arraigo de mi representada, y dichos documentos no fueron tomados ni siquiera en consideración al momento de la elaboración de ese acuerdo de retención, por lo cual consideramos que en este momento no se cumplen los requisitos establecidos directamente en la Constitución a nivel constitucional y legal para que se pueda calificar de legal la detención e inclusive la retención e inclusive en concepto de esta defensa el supuesto de hipótesis que señala el agente del Ministerio Público 146 fracción primera, que es al momento de que se están cometiendo el hecho delictivo, no encuentra asidero jurídico ni ningún tipo de constancia, señoría. Por lo cual consideramos que en este momento no hay condiciones suficientes para que se califique de legal la detención, inclusive para que se ratifique de legal la detención, e inclusive esta defensa considera que hay una violación a la libertad personal de mi representada y que nos encontramos ante una detención arbitraria en términos del artículo 7.3 de la Convención Americana, lo cual inclusive llevaría en este momento a esta defensa a solicitar en términos del artículo 97 de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales en razón al artículo 101, que en caso de que se declare de ilegal la detención, tenga bien decretar la nulidad de los actos de investigación tendientes en todos los indicios que supuestamente encontraron en el vehículo de mi representada. Que reitero, no hay ningún dato objetivo que permita sustentar por qué se realizó la intervención de esa manera. Por el momento sería cuanto, señoría. Gracias. Ministerio Público. Sí, señoría. Hay una tesis, la tesis del número 2010-961. ¿2010? 2010 ¿961? Tiene de nombre titulado Control Provisional Preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez en posterior a la detención en flagrancia. ¿A qué va esta tesis, su señoría? Toda vez que de la narrativa de los hoy elementos capturistas, primero, ellos en un grado provisional preventivo, en grado menor, se percatan de cuando el oficial Carlos va a solicitarle que mueva su vehículo, es en ese momento que se percata de estas bolsitas de vegetal verde, y en un grado mayor se da esta circunstancia en cuando le solicita a la imputada que se detuviera y empieza a arrancar el vehículo. Es entonces que ahí se ve justificado el elemento objetivo para esta detención. Otro de los aspectos y que se correlaciona con la dinámica del hecho y que es un dato de prueba es que en la foja 113 hay una fijación fotográfica del vehículo puesto a disposición, que es el vehículo de la dinámica de los hechos del vehículo Honda. ¿Qué tiene que ver esta situación con la argumentación? El vehículo Honda, si se puede apreciar en las diversas fijaciones fotográficas, tanto desde su vidrio del lado del frente como en su parte trasera, es un amplio aspecto, no se ve que sea obstruido con alguna calcomanía, simplemente se ve, es una amplitud visual, es un aspecto visualmente lógico que se pueda ver el interior. Incluso son fotografías, aunque están en blanco y negro, que se ve parte del interior del vehículo. Otra de las situaciones objetivas que esta representación social considera es que refiere el hoy defensor que el Ministerio Público en turno, el licenciado Omar Karim Morral, no realizó la debida fundamentación y motivación. Es señalar que en la foja 71
Foja 31, donde dice, determina con fundamento el artículo 16, párrafo quinto, 21, 146, fracción primera, párrafo primero, fracción primera. Es donde ahí establece la clasificación legal de la hipótesis de flagrancia. Por lo tanto, es de señalarse, y otro de los aspectos medulares, refiere la defensa que los policías, si bien efectivamente no están facultados para realizar una dinámica de tránsito, porque pues ellos están vestidos de civil, también es cierto de que el hecho de que estén vestidos de civil y que existan dos oficios de comisión por los elementos capturistas, esos oficios de comisión para realizar estas funciones de civil los facultan ¿para qué? Para poder realizar actos de vigilancia o actos para la prevención de la seguridad ciudadana. ¿A qué voy con esto? A que al momento de que se percatan de que el vehículo está mal estacionado, pues lo hacen con una finalidad preventiva. Incluso lo refiere en la propia entrevista. Dice, así como también en caso de solicitar un oficial apoyo a una policía de tránsito facultado para infraccionar, si es que ven que esta persona hubiera sido renuente con el tema de dejar el vehículo mal estacionado. Por ende, estos son los datos objetivos que cuenta esta fiscalía o los argumentos torales para sustentar su petición. ¿Sería cuántos, señoría? En última intervención, defensa. Gracias, señoría. Efectivamente, esta defensa tiene conocimiento del criterio citado por el defensor, sin embargo, reiteramos, debe de haber una justificación objetiva para realizar esta intervención. El hecho con el que se busca hacer el acercamiento por parte de la gente del Ministerio Público no resulta ser objetivo, ni siquiera está razonado. Consideramos en ese orden de ideas, señoría, que independientemente de que se busque generar los elementos de un control provisional con posterioridad, lo cierto es que el elemento generador o el primer momento no puede estar satisfecho. Y respecto a lo que tiene a bien señalar el agente del Ministerio Público del acuerdo de flagrancia, hay que señalar que inclusive la Corte Interamericana ha señalado diversos criterios en el sentido de que la fundamentación y la motivación no solamente es el establecer algunos artículos, sino hacer una argumentación completa y concreta, lo cual dentro de toda la acuerdo de verificación de flagrancia no se realiza, es decir, no señala por qué nos encontramos en este supuesto. Siendo todo por el momento, señoría, gracias. Bien, muchas gracias. Denme 2 minutos para resolver lo conducente.
Bien. Una vez valorados todos los datos de prueba que fueron aportados por agente del Ministerio Público de manera armónica, de manera integral, así como los argumentos que fueron expuestos por los órganos técnicos, contrariamente a lo contraargumentado por la defensa, para este órgano jurisdiccional sí se actualizó la sospecha razonable, que a criterio del defensor particular no fue así, atendiendo a ese control provisional al que hizo alusión, derivado del registro, que a criterio del defensor, derivado del registro 2.014.689, que refirió dicho profesional, se trastocaba ese registro, ese control provisional, considerando que originalmente se intervino por una cuestión derivada de un hecho de tránsito. Sin embargo, la consideración de este órgano jurisdiccional, por supuesto que la sospecha razonable se puede actualizar en forma posterior a una infracción, usted dijo una supuesta infracción de tránsito. Se dijo, o se hizo referencia al contenido de las entrevistas de los policías Carlos Eduardo Romero Juárez y Ailín Hernández Martínez, en donde se señaló que les llamó la atención que el vehículo Honda Civic de color negro con placas 874WR de la Ciudad de México se encontraba obstruyendo el paso peatonal y que eso se encontraba prohibido, estacionar en el lugar donde estaba obstruyendo el paso. Citaron incluso fundamentos del reglamento de tránsito, por lo que el policía se dirigió hacia el lugar donde se encontraba ese automotor para que, el policía concretamente Carlos, para que no obstruyera el paso. Es el momento en que policía advierte una actitud nerviosa de la conductora, que en forma posterior pues proporcionaron el nombre, se identificó como Samantha, o se proporcionó el nombre de Samantha, que es la persona que se encuentra aquí detenida y que ustedes están representando de manera técnica. Y esa petición de que se dirigió para que no obstruyera el paso, para evitar, que hubiera una seguridad vial y para evitar un posible hecho de tránsito, es que al llegar al lado de la ventanilla del piloto, es que advierte que en la parte central del asiento al que se hizo referencia había una bolsa con diversas bolsas con vegetal verde, debido a que la ventanilla estaba completamente abajo. Gritando en ese momento, refiriendo trae droga. Inclusive, cuando la imputada volteó y observó la presencia de policías, que da marcha y emprende la huida. Ese es otro elemento que genera esa convicción a este órgano jurisdiccional de esa sospecha razonable a la que estoy haciendo alusión. Ailín arranca la patrulla, solicita incluso el apoyo de otra autopatrulla,
le indican al Honda que se detuviera, hace caso omiso, otro elemento que actualiza la sospecha razonable, avanza 360 metros sobre Insurgente y al estar aproximadamente a 190 metros del Banco Bienestar, logran darle alcance. Le cierran el paso, le impiden huir. El policía le pide a Samantha que descienda y es cuando Samantha le dice: ni madres, no voy a bajar, tú no eres policía de tránsito, culero. Le piden que se baja de mala gana Samantha. Y entonces, derivado de esa actitud evasiva, es que se le pregunta de quién es el automotor, dice que es de su propiedad y le dice que no intentara revisar su nave porque le pondría unos putazos. El policía le indica que se calme, que lo dejara realizar su trabajo, localizando en el asiento trasero la bolsa con diversas bolsas con vegetal verde, 54 bolsitas con vegetal verde. A la postre resultó cannabis sativa con un peso de 131.2 gramos. Encontró en el piso del copiloto otros 21 envoltorios en forma de cigarro, cada uno con vegetal verde. A la postre, cannabis, 15.2 gramos. Encontró en el piso del copiloto 49 bolsas translúcidas, cada una con sustancia sólida. A la postre, 1.80 gramos de cocaína. Y también se localizaron 650 pesos. En el piso del copiloto, un teléfono celular en mal estado de conservación. Es evidente que se actualizó esa sospecha razonable y para este órgano jurisdiccional, atendiendo la referencia al contenido de los datos de prueba aportados por agentes del Ministerio Público, no advirtió que se violentara su derecho a la seguridad y libertad personal. Precisamente el control de la detención es para que este órgano jurisdiccional verifique si la detención se ajustó a las causas y procedimientos establecidos en el sistema constitucional, en el sistema legal y en el sistema convencional. Es decir, que se haya realizado con un motivo, con un fundamento. Y de la información proporcionada por el agente del Ministerio Público que sustrajo de esos datos de prueba, advirtió este juzgador que atendieron el protocolo correspondiente a toda detención, los estándares correspondientes a toda detención, si bien es cierto, el Ministerio Público dijo que se actualizó en la verificación de la flagrancia la hipótesis que prevé el artículo 146, fracción primera, de la referencia al contenido de los datos de prueba, bueno, se advirtió por parte de este órgano jurisdiccional que cuando llega el policía y advierte que llevaba droga porque así gritó a sus compañeros, es que la imputada se da la fuga. Y entonces es inmediatamente después de cometer ese hecho, es perseguida de manera material
e ininterrumpidamente. Es la hipótesis de flagrancia que se actualiza para este órgano jurisdiccional. Y se ajustó la detención, como ya lo referí, a las causas y procedimientos establecidos en el sistema constitucional, legal y convencional. A usted se le aseguró, se le hicieron los reconocimientos de sus derechos, fue puesta a disposición de manera inmediata del Ministerio Público, inició carpeta de investigación, verificó flagrancia, emitió un acuerdo de retención y antes de 48 horas fue puesta a disposición de este órgano jurisdiccional. Evidentemente, aportó gente al Ministerio Público oficios de colaboración de Carlos Eduardo Romero Juárez y de Ailín Hernández Martínez, que fueron firmados por, en relación a que se les faculta ejercer sus funciones vestidos de civil, y se señaló la fecha de caducidad en relación al de Carlos Eduardo, del 1 de enero al 1 de abril del 2026, y de Ailín del 4 de marzo, así lo entendí, salvo que haya alguna aclaración, me la precisa, al 30 de abril del año en curso. También vestida, se le faculta para actuar vestida de civil. Entonces no advierto alguna ilegalidad en la intervención de estos policías para llevar a cabo su aseguramiento y posterior puesta a disposición. Evidentemente, entonces, se llevó a cabo esa detención por una autoridad competente, policías facultados. Sabemos cuáles son las obligaciones y las atribuciones de la policía. Y contrariamente a lo que dijo su abogado defensor, por supuesto que sí hay elementos objetivos que le dieron credibilidad, que generaron convicción a este órgano jurisdiccional, que su detención fue legal. En relación a lo que expresó su abogado respecto de que policía manipuló la evidencia, bueno, se pasó por alto o pierde de vista que lo que prevé el párrafo segundo del artículo 228 del Código Adjetivo Nacional, en donde señala que cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos, se alteren, no perderán su valor probatorio a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados. Si bien es cierto, no se realizó prueba presuntiva, bueno, también lo es que su detención se debió a la actitud manifestada por usted, su actitud evasiva, su actitud grosera, el que huyó. Por eso se actualizó la sospecha razonable.
erróneamente dijo su abogado defensor que se verificó la flagrancia, pero la flagrancia no cumple lo que dispone el artículo 149 del Código Adjetivo Nacional. El 149 prevé una situación o una circunstancia totalmente diversa a la flagrancia. Me acabo de pronunciar sobre por qué se actualiza la flagrancia, por qué no se violentó en su contra ese derecho a la seguridad y libertad personal. Lo que prevé el artículo 149 es derivado de una obligación que debe cumplir el agente del Ministerio Público y que prevé la fracción 11ª del artículo 131 del Código Adjetivo Nacional. Ese dispositivo nos remite a lo que prevé el artículo 149, párrafo 2, en donde se establece que el Ministerio Público tiene la obligación de analizar la necesidad de la retención y de manera genérica, sin establecer razonamiento lógico jurídico alguno, el abogado defensor a su criterio dice que el Ministerio Público solamente hizo una clasificación jurídica, que en ningún momento señaló el supuesto de flagrancia, que tampoco señaló lo referente al control provisional, y que Ministerio Público hizo un análisis de los factores de riesgo. A criterio del defensor, supuestamente hizo un análisis de los factores de riesgo. Pues esto me genera convicción de que el Ministerio Público sí cumplió con la obligación a la que hice referencia. La fracción 11ª del artículo 131 señala, dice, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones, fracción 11ª, ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente. Esto nos remite a lo que establece el párrafo 2 del artículo 149, en donde se señala la obligación del Ministerio Público de analizar la necesidad de dicha medida. Y si, como lo dijo el Ministerio Público, el Ministerio Público hizo supuestamente un análisis de los riesgos, pues evidentemente por esos riesgos, de los que hizo el análisis es que se decretó su retención, razones por las cuales, al haber cumplido con estas obligaciones, es que también la calificó como legal. Usted permanecerá detenida durante el desarrollo y por lo tanto no es procedente el decretar la nulidad de todos los indicios solicitada de manera genérica por su abogado defensor sin establecer, en su caso, qué derechos fundamentales se violentaron, qué agravios se le ocasionaron. Entonces no es procedente decretar ningún tipo de nulidad en relación a los indicios y sobre todo porque estos no fueron modificados por la supuesta manipulación que hizo de ellos el policía. Usted permanecerá detenida durante el desarrollo de esta audiencia hasta en tanto se determine si será sometida o no a alguna medida cautelar. ¿Alguna otra petición? Oportunidad para formular imputación. Adelante, por favor. Señoría, toda vez que se trata del mismo segmento fático, el cual se hizo alusión en el control de detención y se solicita, se le pregunta a la OI investigada si comprendió, a fin de ser así que se tenga por reproducido y únicamente hacerse cargo de los elementos restantes de la formulación, como es la clasificación jurídica completa y las personas que deponen en su contra. La formulación de la imputación implica que el agente del Ministerio Público le tiene que hacer de su conocimiento por qué hechos se inició en su contra una carpeta de investigación. ¿Cuáles hechos? Los que ya le hizo de su conocimiento y los que generaron su detención. Ese es un elemento de la formulación de la imputación. Lo único que pide el Ministerio Público es que se tengan por reproducidos, que no se los vuelva a decir. Si usted los comprendió y está de acuerdo, previa consulta con su abogado, con su defensa, hágamelo saber para que el Ministerio Público le haga de su conocimiento los otros elementos que integran la imputación. Consulte con su defensa. ¿La defensa tiene oposición? No, señoría. Bien, por favor, consulte con su defensa. Sí, sí entendí. Sí, ¿está de acuerdo en que se tenga por reproducida esa información? Sí. Hágale saber los demás elementos de la imputación y por favor ponga atención porque en forma posterior usted podría declarar. Adelante.
Esa representación social hace de su conocimiento que se está realizando una investigación en su contra por hechos que la ley señala como delito de contra salud en su modalidad de narcomenudeo. Este ilícito se encuentra establecido en el artículo 476 de la Ley General de Salud, el cual establece de manera expresa: posee algún narcótico de los señalados en la tabla en cantidad inferior a las que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando sea esa posesión con la finalidad de comercializarse. Esto a su vez tiene relación con la misma Ley General de Salud, pero en su numeral 474, que es la hipótesis de competencia para el foro común, es decir, que el narcótico no excedió de la competencia para la federación. 473, fracción quinta, es la misma ley, se entenderá por narcóticos los estupefacientes. Fracción sexta, hipótesis de posesión, toda vez que estos encuadran en la hipótesis de dentro del radio de acción y disponibilidad, ya que se encontraron los indicios químicos dentro del vehículo Honda Civic. Fracción octava, se entera por tabla la relación de dosis máximas que establece el artículo 479 de dicha legislación, y a su vez estas establece como dosis máximas el 479, máximas de marihuana que una persona puede traer es de 5 gramos y dosis máximas de cocaína 40 miligramos. Esto tiene a su vez una concordancia con el artículo 234 de la Ley General de Salud, que reconoce como estupefacientes a la marihuana y a la cocaína, y la sanción que contempla el propio en su párrafo primero, el 476, es de 3 a 6 años de prisión. Ahora, a su vez, este comportamiento lo tiene establecido la codificación del Código Penal de la Ciudad de México en su numeral 14, que es la hipótesis de... es una ley especial que en este caso se está aplicando. Artículo 15 es la hipótesis de acción, es un delito de acción. De artículo 17, fracción segunda, es un delito permanente cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga por el tiempo. El artículo 18, párrafo primero del Código Penal, hipótesis de acción dolosa, y párrafo segundo, hipótesis de conocer y querer, y el artículo 22, fracción primera, que lo realizó en título de autor material, lo realizó por sí mismo, y esto trae relación toda vez que los elementos que deponen en su contra son los elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vestidos de civil, de nombres Carlos Eduardo Romero Juárez y Ailín Hernández Martínez. ¿Sería cuánto, señor? ¿Alguna solicitud de presión o aclaración? Ninguna, señoría. Solamente este juzgador, en relación a la competencia, ¿me reitera el fundamento? Artículo 474 de la ley. ¿474? 474. ¿Comprendió la imputación? Sí, comprendí. Tiene usted el derecho a declarar en relación a esa imputación. Si usted decide declarar, lo que manifieste lo podré utilizar en su contra. Igualmente tiene el derecho a guardar silencio. Si usted decide guardar silencio, no podré utilizarlo en su contra. Consulte con su defensa para que me diga si quiere declarar o guardar silencio. Gracias, señoría. Sí desea hacer valer. Perdón. Ella es derecho de su representada que ella me manifieste qué es lo que quiere al respecto. Muchas gracias. A ver, dígame. Sí deseo declarar. Bueno, hay dos formas en las que usted puede declarar: a preguntas de la defensa o de manera libre. Consulte con su defensa para que me diga de qué forma quiere declarar. De manera libre, por favor. Una vez que usted declare en esa forma, le podrán hacer preguntas sobre lo que usted declare, sus abogados defensores y el agente del Ministerio Público. Usted tiene un derecho que se denomina no autoincriminación. En uso de ese derecho usted podría contestarle a todas las partes que le indiqué, o a ninguna de ellas, o solamente a alguna de ellas. Consulte con su defensa para que me diga en este sentido cuál sería su voluntad.
Ninguna. Lo pasamos al lugar donde debe declarar, licenciada Ivonne. Perdón, señoría, solamente una solicitud. Sí. El suscrito al principio de la audiencia fue omiso en pedir la autorización para utilizar es una tablet, ya está tapada también de la cámara. Siempre y cuando no tenga activado algún programa de grabación o No, videograbación. inclusive ya por está. favor, si me apoyan a verificar que no tenga activado ese programa, por supuesto que lo puede utilizar. La cámara, sí. Por favor, para efectos de registro, repita cuál es su nombre. Samantha Ramos Hurtado. Sus datos personales son confidenciales, son reservados. ¿Desea que continúen de esa forma? Sí. La exhorto, la invito a que se conduzca con verdad en relación a lo que va a declarar. ¿Se va a conducir con verdad? Sí. La escuchamos. ¿Qué tiene que decir? Muchas gracias. Empezando Pega tanto al micrófono, 7 centímetros y con voz clara. Empezando con lo que relatan los compañeros, bueno, el compañero, yo tengo algo importante que decir. Ellos mencionan que el día 12 de marzo, aproximadamente entre 5:40 y 5:50, ocurrieron los hechos sobre Avenida Insurgentes. Ellos mencionaron específicamente que ocurrió debajo del puente de Anillo Periférico. Ese es mi recorrido de siempre hacia mi casa y creo que es muy comprobable el hecho de que no existe ningún paso peatonal, puesto que es una avenida muy transcurrida y simplemente por el hecho de que ahí se encuentra el Metrobús, es imposible que yo me haya estacionado en un paso peatonal y menos a esa hora donde hay demasiados carros y sería imposible hacerlo. Y por lo mismo hay mucho tráfico y por lo mismo sería imposible que hubiera ocurrido de mi parte lo que mencionan como el intento de huida, porque creo que en ese momento yo no pude haber ido a más de 50 kilómetros por hora. Lo que sucedió fue que yo estaba manejando, como ellos mencionan, sobre el carril de alta, al lado del Metrobús, sobre Insurgentes, hacia el sur, cuando 3 carros se me cerraron. Simplemente uno se puso delante de mí, otro al lado y otro atrás de él. Se bajaron 2 personas de género femenino, encapuchadas, y más o menos unos 5 hombres. No me dijeron nada más que me bajara del auto. Yo no quería porque obviamente tuve miedo. Les pedí que por favor me dijeran, bueno, que se identificaran, lo cual no hicieron. Me dijeron que yo ya sabía qué estaba pasando y que me bajara. Me obligaron a bajarme y ellos procedieron a intentar ponerme las esposas. En ese momento yo intenté hacer una llamada telefónica y estas personas intentaron quitarme mi celular y yo me resistí. Para este momento ellos seguían sin decirme quiénes eran y qué hacían ahí. Y me subieron al carro que estaba detrás y yo seguía intentando resistirme, pero obviamente para este punto ya no lo pude hacer y me privaron de mis pertenencias y de mi libertad y alguien más que estaba afuera tomó control de mi auto. Después de esto iniciamos el recorrido hacia el lado contrario de Insurgentes. En ningún momento me dijeron mis derechos, en ningún momento me dijeron hacia dónde nos dirigíamos ni quiénes eran ellos. Solamente procedían a insultarme y a burlarse de mí. Agarraron mi celular y empezaron a ver mis cosas personales como mis fotos, a hacerme comentarios de personas en las fotos y preguntas. Yo se las contesté todas con sinceridad, pues tenía miedo, no sabía dónde me estaban llevando y ni siquiera estaba segura de que fueran personas oficiales de la policía. Después de unos minutos, una media hora quizá, nos detuvimos en un punto, en una calle sola, y bajaron a tomarme fotos. En ese momento fue el primer momento en el que el señor Carlos se dirigió hacia mí, se subió conmigo al carro y me dijo que alguien me había puesto y que había pagado porque ellos fueran tras de mí. Me quitaron mi dinero, mi celular, mis tarjetas y mi identificación. En ningún momento me lo regresaron y después de esto me llevaron hacia la fiscalía.
Y bueno, creo que es importante terminar diciendo que realmente nunca me mencionaron mis derechos, nunca se identificaron, realmente sí me privaron de mi libertad y de mi auto sin ni siquiera darme una razón válida. Bien, muchas gracias. Pase a su lugar, por favor. ¿Alguna otra petición? Solicitud para vinculación a proceso. Esa representación social solicita autorización para tener por reproducido el aspecto fáctico, jurídico y los datos de prueba vertidos en el control. Solamente añadiría Permítame, ¿alguna oposición? Ninguna, señoría. ¿Va a aportar más datos de prueba de los ya referidos? Solamente uno, que es el certificado de estado psicofísico de la hoy imputada, y solamente en el apartado de toxicomanías que refiere ella, ese certificado de estado psicofísico de 13 de marzo de 2026, hecho ante la profesional médico auxiliar del Ministerio Público, doctor Sergio Jiménez Lara, la hoy imputada refiere toxicomanías. Niega toxicomanías. Esto con la finalidad de establecer de que el narcótico encontrado no era para uso de consumo personal. Y en cuanto al tema de esta petición de la solicitud de vinculación al proceso, has de señalar que hasta el momento no se cuenta con un permiso expedido por la COFEPRIS, ni la hoy imputada ha demostrado alguna farmacodependencia, y que estamos ante el supuesto del 316 fracción cuarta, es decir, que no existe ninguna causa excluyente del delito ni alguna causa de extinción, no existen. Por lo tanto, esta representación social solicita se vincula al proceso o imputada por el hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis del artículo 476 de la Ley General de Salud. ¿Sería cuánto? Lo que solicitó gente del Ministerio Público es que este juzgador resuelva su situación jurídica. Si se reúnen o actualizan los requisitos legales, en su contra dictaría un auto de vinculación a proceso, que es una determinación, una resolución, a través de la cual este juzgador precisaría el hecho delictivo por el que continuaría la investigación y el eventual juicio. De no reunirse esos requisitos, dictaría un auto de no vinculación a proceso y ordenaría su libertad. Puedo resolver su situación en esta audiencia en 72 o 144 horas, plazos en los que podría ofrecer datos y medios de prueba. Consulte con su defensa para que me diga en qué momento quiere que resuelva. En este momento, por favor. Bien, muchas gracias. Defensa. Gracias, señoría. Solamente me haré cargo de lo manifestado por mi representada. En ese orden de ideas y atención a las manifestaciones que he realizado, considera el suscrito que no se encuentran satisfechos los requisitos que establece en específico el párrafo tercero del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que en este momento no hay elementos de razonabilidad suficiente para poder establecer un auto de vinculación a proceso. E inclusive considera el suscrito que en caso de que considere la emisión del mismo, no hay elementos suficientes como para poder establecer el elemento subjetivo correspondiente a la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, ya que al momento de esta supuesta detención de mi representada no se encontraba realizando ningún tipo de acción de este tipo. Consideramos que entonces pudiera hacer valer una reclasificación en términos del artículo 477 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una posesión simple.
Sería lo único que manifestaría esta defensa, señoría. Gracias. Ministerio Público. Sí, al citar el diverso dato de prueba establecido en el certificado psicofísico y al mostrar esta toxicomania que refiere el médico legista, no se ve que ese narcótico sea para un consumo personal. Por lo tanto, reitera que esta finalidad, por la confección, por la diversa cantidad de bolsitas, así como los diversos gramajes encontrados en los indicios 1 y 2, que es de cannabis sativa, y el indicio 3 de cocaína, pues no se puede establecer que sea una posición simple. Simplemente la confección y la forma en que estaban elaborados se puede establecer que probablemente sea para una venta. ¿Sería cuánto, señoría? Y claro, cerrado el debate. Considerando que se le formuló imputación, que el ICE del conocimiento de sus derechos decidió ejercer su derecho a declarar, y de la valoración realizada por el de la voz de todos y cada uno de los datos de prueba que aportó agente del Ministerio Público de manera armónica e integral, considerando reglas de la lógica, máximas de la experiencia, conocimientos científicos, considera este juzgador que de todos y cada uno de esos datos de prueba se desprenden indicios objetivos razonables suficientes que establecen el hecho que la ley señala como delito de contra la salud, narcomenudeo, posesión simple. Ese hecho lo hizo consistir agente del Ministerio Público en que el día 12 de marzo del 2026, aproximadamente a las 17:40, cuando se encontraba obstruyendo el paso peatonal en el lugar que fue citado por el agente del Ministerio Público, debajo del puente de anillo periférico, citó la colonia Miguel Hidalgo, Villa Olímpica, alcaldía de Tlalpan. Precisamente ese puente en anillo periférico, dijo, estaba en el primer carril de derecha a izquierda sobre la avenida Insurgente Centro, debajo del puente anillo periférico. Se refirió obstruyendo el paseo peatonal a bordo del automotor con número de placas 874WER de la Ciudad de México, un auto Honda Civic negro. Y en forma posterior, cuando el policía se acerca para pedirle que no obstruya, es cuando advierte que en el interior del vehículo llevaba consigo los indicios que se publicitaron en esta audiencia. Es decir, una bolsa con diversas bolsas con vegetal verde, 54 bolsitas concretamente con vegetal verde, que de acuerdo a la opinión técnica en materia de química elaborada por Berenice García Ayala, resultó positivo a cannabis sativa con un peso neto de 131.2 gramos. En el piso del copiloto, otros 21 envolturas de forma de cigarro, cada una con vegetal verde. Resultó positiva a cannabis de acuerdo al análisis que hizo la misma perito, con un peso de 15.2 gramos. También se localizaron 49 bolsitas translúcidas con sustancia sólida cada una. A la postre resultó 1.80 gramos positivo a cocaína. Se encontraron 650 pesos, 2 de 100 pesos, 9 billetes de 50, un teléfono celular morado, con la imagen de una manzana en mal estado de conservación. Entonces se establece
con esos indicios que se desprenden de los datos de pruebas, el hecho que a usted se le atribuyó y de los mismos datos de prueba para este órgano jurisdiccional se desprenden indicios objetivos suficientes razonables que me permiten suponer que usted cometió ese hecho, que usted participó en la comisión de ese hecho delictivo. Al adecuarse a lo que disponen los siguientes supuestos normativos, considera este órgano jurisdiccional que estamos en presencia de una conducta típica. A lo que prevé el artículo 477, al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posición no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. En correlación con lo que dispone el artículo 473, fracciones 5, 6 y 8, que respectivamente establecen que se entenderá por narcóticos los estupefacientes, posesión, radio de acción y disponibilidad. Fracción octava, la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, previstas en el artículo 479 de esta ley. Los 34 se entenderá por, para los efectos de esta ley se consideran estupefacientes, cannabis y cocaína. En relación al artículo 474, relacionado con la competencia, que establece a las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como la ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo cuando los narcóticos, objeto de los mismos, estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada. Todos esos artículos de la Ley General de Salud, en correlación con lo que disponen los artículos 15, hipótesis de acción, 17, fracción primera, fracción segunda, delito permanente, 18, párrafos primero y segundo, acción dolosa y dolo directo, y sancionado en el artículo 477, de la Ley General de Salud. Al encuadrar en esos artículos, al adecuarse a lo que disponen esos artículos, como ya le mencioné, estamos en presencia de una conducta típica. Es antijurídica porque es contraria a derecho y es culpable porque usted la realizó teniendo mayoría de edad, teniendo conocimiento de la antijuridicidad de esa conducta. Usted, como cualquier persona, sabía que realizar una conducta de esa naturaleza está prohibido por la ley, es una conducta ilícita, usted no fue constreñida, no fue obligada a realizarla y le era exigible no poner en peligro la salud pública. De la referencia al contenido de los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, este juzgador no advirtió la existencia o la actualización de alguna causa de extinción de la acción penal o alguna causa excluyente de ese hecho delictivo, es decir, alguna causa que hubiera impedido la integración de ese hecho
delictivo. Generó convicción en la gente del Ministerio Público de la actualización de los requisitos de fondo que prevén los artículos 19 constitucional y 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la entrevista de los policías Carlos Eduardo Romero Juárez y Ailín Hernández Martínez. Ellos precisaron las circunstancias del lugar, tiempo y ejecución que ya fueron publicitadas por este órgano jurisdiccional, advirtieron que usted poseía los indicios, los elementos que a la postre resultaron positivo a cannabis y cocaína, los pusieron a disposición junto con usted, de la gente del Ministerio Público investigador, y además el informe policial homologado, en el que se precisan normalmente las circunstancias de la detención, la cadena de custodia de los indicios asegurados y puestos a disposición, que fueron los ya publicitados por este órgano jurisdiccional. También aportó agente del Ministerio Público los oficios de colaboración de los policías ya citados por este órgano jurisdiccional, que los facultan para ejercer funciones vestidos de civil, con las fechas de caducidad que también ya fueron publicitadas por el de La Voz. Se aportaron 17 fijaciones fotográficas llevadas a cabo por Laura Altamirano Cano Chávez, de los indicios ya referidos por este juzgador, el dinero que se encontró y el celular que también fue puesto a disposición de la representación social, así como las 3 opiniones técnicas en materia de química elaboradas por Brendi Berenice García Ayala. Ya hice referencia al peso neto de cannabis sativa del primer indicio, 54 bolsitas, 131.25 gramos, al vegetal verde contenidas en 21 envoltorios de color beige, 15.2 gramos, que resultó positivo a cannabis, y el contenido de 49 bolsitas translúcidas de color verde, 101.80 gramos de sustancia sólida que resultó positivo a cocaína. Y además, el policía de investigación Iván Romero Flores llevó a cabo una inspección de esos indicios, es decir, la marihuana y la cocaína, o cannabis y cocaína. Con todos esos datos de prueba se actualizaron esos requisitos de fondo sin que este órgano jurisdiccional pueda darle valor probatorio a lo declarado por usted el día de hoy, porque no tiene sustento con ningún dato de prueba. Es por ello que, siendo las 17 horas con 46 minutos del día 14 de marzo del 2026, este juzgador dicta en contra de la imputada Samantha Ramos Hurtado, cuyos datos personales se encuentran en reserva, auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, narcomenudeo, posesión simple. Ya está usted vinculada a proceso. Este conflicto podría resolverse a través de una salida alterna o a través de una forma de terminación anticipada del proceso. Al respecto, será orientada por su defensa respecto de estas instituciones jurídicas. Si existiera voluntad de su parte, la petición correspondiente tendría que realizarse antes de que se emita un auto de apertura a juicio. ¿Tienen alguna otra petición? Gracias, señoría. Esta defensa se tendría una petición, en razón de que ya he hablado con mi representada para arribar a una suspensión condicional del proceso. ¿Consultó los registros, agente del Ministerio Público? El Ministerio Público del turno solicitó correo ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, el cual no se encuentra glosada alguna información si la hoy imputada cuenta con algún una salida alterna. No se tiene esa información, y esta representación social tendría una posición fundada en el artículo 195, toda vez que solicitaría... Permítame, abogado. Voy a verificar primero si estamos en condiciones para que se lleve a cabo la solicitud. Sí. Para ver si es oportuna y procedente, y ya le daré el uso de la voz. Entonces, concretamente... No tengo registros. No tiene registro.
Bueno, es una obligación de acuerdo a lo que prevé el artículo 183 y también lo que prevé el artículo 200 del Ministerio Público consultar los registros. Sin embargo, ante la falta de esa información, pues no tendríamos condiciones para que usted pueda llevar a cabo la solicitud a la que hizo referencia. ¿Alguna otra petición? Oportunidad para régimen cautelar. Adelante, por favor. Esta representación social considera que la medida más adecuada e idónea y proporcional es la prisión preventiva justificada. Todo es para garantizar la presencia de la hoy imputada en todo este procedimiento. Esto se actualiza a través de diversos factores de riesgo. El primero de ellos se establece en el artículo 168, fracción primera, nace o deviene de un informe de policía de investigación en el cual participó su defensor público fecha 12 de marzo de la presente anualidad, y en este informe precisa que no proporciona ningún dato de su entorno social ni algún domicilio. Posteriormente eso se adminicula con la entrevista de fecha de 14 de marzo de 2026. Ahora bien, esta entrevista de 14 de marzo de 2026 estuvo ante sede ministerial al hoy defensor, pero específicamente solamente voy a citar un dato de su domicilio. Dice calle Xochitlali, el número exterior 40, y de las diversas documentales que proporciona el defensor, proporciona ante la representación social un recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de una persona, solamente voy a citar Ramírez Juan. ¿A nombre de quién? Gómez Ramírez Juan, y refiere como calle Xochitlali 41. También se muestra un contrato de arrendamiento celebrado por Verónica Hurtado, Soy la Soledad, como un carácter de arrendataria, y el arrendador señor Juan Gómez Ramírez, y un fiador Miguel Ángel Ramos Duarte, por el bien inmueble ubicado en Xochitlali número 41. ¿A qué se trae a colación estos dos diversos datos que exhiben? Que no se tiene certeza si vive en el 40 o el 41 de esta misma calle Xochitlali, sumándose a lo anterior el diverso factor de riesgo establecido en el numeral 168, fracción segunda, el quantum de la pena, que establecería el tipo penal de posesión simple. Esto se manejaría de manera conjunta, más no de una manera aislada, y el artículo 170 de la legislación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece este riesgo a la sociedad, toda vez de los indicios que se encontraron en la puesta a disposición, que son los tres indicios químicos, que es la cannabis sativa y la cocaína. Por lo tanto, esta representación social tiene estos factores de riesgo para justificar esta prisión preventiva justificada en el artículo 155, fracción 14. ¿Sería cuánto, señoría? Bien. Defensa tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Contrario a la solicitud realizada por el agente del Ministerio Público, consideramos que de primera mano sí se encuentra acreditado el arraigo de mi representada. Esto es así en razón de que efectivamente el día de hoy, en la madrugada, se presentó un contrato de arrendamiento. Esto es por el domicilio en Xochitlali número 41.
Esto es importante que contenerlo porque también se agregó a la carpeta de investigación un informe o un recibo de la Comisión Federal de Electricidad de 23 de enero de 2026 con la misma calle, Cositali número 41. Sin embargo, porque es importante también adjudicarlo con un acta de nacimiento a favor de mi representada, porque se establece que la madre de mi representada tiene de nombre Verónica Hurtado García, siendo esta una de las personas que firman este contrato de arrendamiento. Y tiene relevancia en razón de que ese contrato de arrendamiento, señoría, tiene una duración de 1 año para ambas partes. Es a partir del día 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. Razón por la cual consideramos que en este momento hay datos objetivos y razonables para poder establecer que existe el arraigo de mi representada. Inclusive de la carpeta de investigación, como reiteramos, en ningún momento se obra que se haya realizado un acto por parte de la gente del Ministerio Público para verificar el domicilio, circunstancia que no puede ser en ningún momento atribuible a mi representada. Sobre la fracción segunda, el máximo de la pena, entendemos que el hecho de que la gente del Ministerio Público lo mencione en conjunto es en razón de que ya se ha establecido que hay un tema de trastocación o de vulneración a la presunción de inocencia. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la auto de vinculación a proceso que estuvo usted emitir es sobre una pena de 10 meses a 3 años, lo cual da con facilidad elementos para arribar a una salida alterna. Tan es así que existe y sigue existiendo voluntad por esta defensa incluso de mi representada para poder arribar a dicha salida alterna. Y la misma situación ocurre con lo establecido en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cierto es que en diferentes sentencias que ha emitido la Corte Interamericana, donde se ha condenado al Estado mexicano, se ha establecido que el riesgo para la víctima ofendida o testigos o para la comunidad es netamente aconvencional, en razón de que esta obligación no puede ser dada a mi representada, sino que tiene que ser salvaguardada por el Estado mexicano. Consideramos que en ese orden de ideas, en este momento no hay elementos objetivos ni se podría alcanzar la proporcionalidad de una medida cautelar de de prisión preventiva en su vertiente justificada, conforme a lo que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tan es así que la gente del Ministerio Público en automático pide prisión preventiva sin entrar a hacer un análisis de por qué las fracciones señaladas en un primer momento puedan ser utilizadas. En ese orden de ideas está, tomando en cuenta la clasificación jurídica, esta defensa propone la presentación periódica ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de manera mensual, en aras de poder establecer que se va a continuar y que su intención es participar en este procedimiento. Reiteramos, en razón de que se ha acreditado el arraigo de parte de su señora madre, que mi representada vive en ese domicilio y que si ahorita en este momento no cuenta con ninguna otra identificación es en razón a la dinámica de los hechos donde ella ha señalado que ha perdido estos documentos. Sin embargo, reiteramos, hay elementos objetivos en este momento e inclusive no hay una valoración de riesgo por parte de la gente del Ministerio Público, realizada por los MESCA, pero solicitud de la gente del Ministerio Público, por lo cual consideramos que no hay elementos objetivos para su solicitud y aún así dentro del acuerdo de retención, que es con el que sustenta su petición, realiza o busca llevar el silencio de mi representada a una vertiente de transgreder la autoincriminación. En ese orden de ideas, señoría, solicitaríamos que se imponga una medida cautelar menos lesiva, en particular la que ha señalado el de la voz. ¿Sería cuánto? Gracias. Agente del Ministerio Público. Abonando a mi petición, si bien es cierto, me corrieron traslado de una acta de nacimiento de Samantha Ramos Hurtado, donde se establece como nombre de la madre la señora Verónica Hurtado García. También es cierto de que no se tiene la certeza para que se advincule o con esas documentales que efectivamente ese contrato de arrendamiento le pertenezca a su señora madre. No tenemos ni siquiera una copia de identificación y no se han practicado actos de investigación para corroborar que ese domicilio pueda habitarlo la hoy imputada. Por lo tanto, se insiste en el planteamiento señalado. Última intervención, defensa. Gracias, señoría. Contrario a lo que señala la gente del Ministerio Público, inclusive dentro de la carpeta de investigación se ha permitido ingresar a la señora Verónica Hurtado García directamente a la visita con mi
representada. Asimismo, solicitaría que se le diera el uso de la voz a mi representada para que se pronunciara sobre que vive en ese domicilio, señoría. Esto es un debate meramente técnico y bueno, sin embargo, para no violentar algún derecho público subjetivo. Por favor, ¿algo que manifestar? Yo en este momento puedo más bien acepto que ese es mi domicilio. El contrato es por 1 año, voy a seguir viviendo todo este año ahí y en caso de que se acepten las medidas que mencionan, voy a cumplir viniendo en el tiempo que se me determine sin ningún problema. Bien. Bien, me voy a pronunciar después de valorar los argumentos que han sido expuestos por los órganos técnicos y al haber valorado también ya todos los datos de prueba que fueron aportados en esta audiencia. Permítanme. Bueno, considerando que las medidas cautelares tienen una finalidad constitucional que es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para poder resolver lo conducente en cuanto a la solicitud realizada por agente del Ministerio Público, si bien es cierto, señaló el representante social bueno, el representante social dijo que había 2 factores de riesgo, de acuerdo a lo que prevén las fracciones primera y segunda del artículo 168 del Código Objetivo Nacional: falta de arraigo domiciliario y máximo de la pena. Y riesgo a la sociedad, de acuerdo a lo que, fundamentando su postura en el artículo 170 del Código Objetivo Nacional, señalando que por los indicios que se le encontraron a Samantha Ramos Hurtado en posesión, cannabis y cocaína. Considera este órgano jurisdiccional que por cuanto hace al primer riesgo, si bien es cierto se refirió la defensa particular y la misma Samantha
expresó cuando le di el uso de la voz: acepto que es mi domicilio, así lo dijo. Y, sin embargo, considerando los datos de prueba que aportó la defensa para justificar un arraigo domiciliario, aportó un recibo de electricidad a nombre de Gómez Ramírez Juan, y también aportó un contrato de arrendamiento en donde la arrendataria es Verónica Hurtado Zoila Soledad. Si hay alguna presión en el nombre, por favor me lo indica. Es Verónica Hurtado García. García. Sí, nada más que también está firmado por Zoila Soledad García Parra. Pero la mamá es Donde es Verónica. arrendataria, se dijo mamá de Samantha Ramos Hurtado. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional, pues con estas documentales, pues no se genera convicción en el sentido de que esa sea la residencia habitual de Samantha Ramos Hurtado. Se desprende que hay un contrato de arrendamiento donde una de las partes de la arrendataria es la madre de Samantha, pero no tengo ningún dato de prueba, información de calidad que me haya generado convicción que efectivamente en ese lugar reside habitualmente Samantha. ¿Y desde cuándo? Porque la ley civil establece cuando menos 6 meses para que establezca una residencia habitual, artículos 29 y 30 del Código Civil para la Ciudad de México. El máximo de la pena, en correlación con la falta de arraigo por las razones expresadas por este órgano jurisdiccional, bueno, son 3 años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 477 del Código Adjetivo Nacional. Y en relación al riesgo a la sociedad, el agente del Ministerio Público solamente refirió que por los indicios, sin motivar, sin argumentar, ¿de qué forma se actualizó ese riesgo a la sociedad con una posesión simple? Por supuesto que pudiera haber sido factible que hubiera hecho razonamientos lógicos jurídicos para generar convicción de un riesgo a la sociedad, sin embargo no lo hizo. El artículo 170 establece la valoración de las propias circunstancias del hecho y las condiciones en las que se encontraban los sujetos. No se refirió en relación a esto nada por parte del representante social, sino solamente dijo riesgo a la sociedad por los indicios, por la cannabis y por la cocaína. Consecuentemente, este juzgador considera que el Ministerio Público no justificó la necesidad de la imposición de la prisión preventiva justificada. No dijo por qué era absolutamente indispensable, es decir, adecuada, idónea, es decir, absoluta la necesidad de esa imposición, y por qué en su caso sería idónea y proporcional en sentido estricto, es decir, no justificó la imposición de esa medida cautelar. Considera este órgano jurisdiccional que las siguientes medidas cautelares, aplicando el criterio de mínima intervención cautelaria, justificaría el riesgo de fuga, que es el que se encuentra actualizado para este órgano jurisdiccional. Se le impone como medida cautelar una presentación periódica quincenal, la prevista en la fracción primera del artículo 155 del Código Adjetivo Nacional, ante la autoridad competente, que es la autoridad supervisora de medidas cautelares. Le impongo la exhibición de una garantía económica por 10,000 pesos que deberá exhibir en 2 días hábiles a la Unidad de Gestión Judicial número 10 en billete de depósito. Si usted no exhibe esa garantía en el plazo que le he indicado, será motivo de incumplimiento de una de las medidas cautelares que le impongo.
Se le prohíbe, fracción 5, salir sin autorización del país y de la localidad en la que usted reside. Del ámbito territorial de la Ciudad de México, se le prohíbe salir de la Ciudad de México y consecuentemente del ámbito territorial en el que reside. Si usted incumple, si usted sale sin autorización, será motivo de que se le revoque, que se le pueda modificar alguna de estas medidas cautelares e inclusive imponer la prisión preventiva justificada. Bien. Estas medidas cautelares se le imponen durante todo el tiempo que dure el proceso. Insisto, si hay incumplimiento de alguna de ellas, se llevará a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde estas podrán ser modificadas, canceladas y le podría imponer una prisión preventiva justificada. Deberá la administración de este tribunal informar a la autoridad supervisora para los efectos legales conducentes. El día de lunes tendrá que presentarse ante esa autoridad para hacer el registro correspondiente, porque ya de manera quincenal deberá presentarse ante esa autoridad para la firma correspondiente. Durante todo el tiempo que dure el proceso deberá exhibir la garantía y no salir de la demarcación territorial a la que ya hice referencia. ¿Lo ha comprendido? ¿Comprende cuáles son las consecuencias de incumplimiento de medidas cautelares? Comprendo. Bien. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Con fundamento en el artículo 320 y 321, se solicitaría el plazo de investigación complementaria de un mes, toda vez que Permítame. ¿Oposición al plazo? Ninguna. Se autoriza el plazo de un mes para la investigación complementaria. Al fenecer ese plazo, deberá cerrar la agente del Ministerio Público, proceder en términos de lo que dispone el artículo 324 del Código Adjetivo Nacional, salvo que usted o las demás partes, de manera fundada y antes de que fenezca ese plazo, soliciten prórroga del mismo. ¿Cuándo fenecería el plazo autorizado, licenciada Ivonne? El 14 de abril del año en curso. A ver, ¿mañana qué día es? Mañana es domingo, pero es MECA sí labora. Entonces, es que el lunes día de es mañana inhábil. tiene que presentarse ante la autoridad, hacer el registro correspondiente, porque el día lunes es inhábil. Entonces, mañana tiene que hacer el registro y ya de manera quincenal presentaste a firmar ante dicha autoridad. ¿Reitera cuándo fenecería el plazo autorizado? 14 de abril del año en curso. Si las partes requieren copia de la videograbación de esta audiencia, se tiene por autorizada y con lo anterior se da por concluida la misma. Que tengan buen día. Hasta luego. Solicito ponerse de pie para que el honorable juez se retire de la sala. Finaliza la grabación.